la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio. Y estamos escuchando Oración del Remanso, una canción que podemos decir que ya es de todos, pero tiene autor. Y la verdad que estamos muy contentos de decirle a nuestra queridísima audiencia que estamos en este momento en contacto desde Rosario, Santa Fe, con Jorge van der Mole. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y es así. No, por favor, gracias por la invitación. No, por favor, la verdad, muchas gracias por la disposición esta tarde otoñal, ¿no? Muy otoñal. Sí, sí. Así es. Oración del Remanso, una canción que la canta todo el país, digamos, es casi una canción anónima, pero tiene autor, digamos. ¿Usted lo siente así, digamos, que ya no le pertenece a Oración del Remanso? Bueno, a mí me halaga porque es una manera en que se puede corroborar que hay una apropiación de una música, de una canción, de modo que lo mejor que le puede pasar al autor es que la canción permanezca y el nombre se borre, porque significa que de alguna forma inesperada la canción ha podido dialogar de alguna forma particular con el público, de modo que la canción suena pero no se sabe quién la hizo, y la verdad que es un gran halago que ocurra de ese modo. No pasa con todo lo que uno hace, a pesar de que uno le pone la misma intención a todo, pero no es lo mismo, ¿no? Así es. De modo que, es un gran honor que ocurra. Así es. Jorge, ¿cómo fue su infancia en su pueblo andino natal? Bueno, yo tuve una infancia la verdad que muy afortunada, disfruté de una infancia de mucha libertad, en un pueblo pequeño, rodeado por un río, que contribuyó a que uno tenga este paisaje interior fluvial, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí. Mi familia era una familia del pueblo, de inmigrantes italianos y holandeses, y bueno, la verdad que toda mi infancia y la escuela primaria y todos mis amigos han convertido mi infancia en una patria así de regreso permanente. Yo siento que he sido un afortunado por haber tenido una infancia feliz, ¿no? Así es. Y era una infancia en la que se escuchaba música en su casa. Sí, ¿estaba presente la música? Sí, estaba presente, pero yo debo decir que el lugar donde yo nací, crecí, en la Pampa gringa, digamos, en esta zona, no tiene una fuerte tradición musical como tiene el noroeste, o como tiene Corrientes y el Chaco con su chamamé, o como tiene Salta, con los géneros, con géneros tan arraigados y además con una tradición de cantores, ¿no? Sí. Yo aprendí a cantar porque a mi papá le gustaba cantar en casa, cantaba tangos, y yo aprendí a cantar de ese modo, ¿no? Claro. Y porque tuve un buen maestro de chico, un buen maestro de música, que además se tocaba en una orquesta típica, pero además de tocar bandoneón tocaba guitarra, entonces me enseñaba a tocar la guitarra, y me enseñó guitarra tocando folclore del norte, realmente. No me diga, folclore del norte. ¿Y se acuerda qué temas de esta región cantaba? Y todo el mundo empieza, por lo menos en mi región, cantando zambas. Sí. Y la zamba, me acuerdo que la zamba del cantor enamorado era la primera zamba que me enseñaron, ¿no? De Hernán Figueroa Reyes. Sí, y bueno, quiero decir que esas cosas de algún modo son muy condicionantes, ¿no? En el sentido de que si en la casa hay alguien que canta y uno de alguna manera se mimetiza con ese canto, como es el caso de mi papá, yo cantaba las canciones que él cantaba, los tangos que él cantaba, y bueno, y mi maestro, don Nicolás de Ramos, que era el que me enseñaba guitarra, bueno,
por ahí arrancó la cosa, ¿no? Qué lindo. Vamos a escuchar un fragmento, si le parece, Jorge, Sí. de Agua Dulce. Ujú. ¿Le parece? ¿Cómo no? Nos abandones. Perdón. De agua dulce que se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar. A su esencia y su fluir pertenecemos desde el puño de los remos. Qué linda obra, qué composición, Agua Dulce. Y Sí, cuando uno- Agua Dulce. Sí, de Agua Sí, Dulce. es casi un chamamé, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Como diría el Chacho Müller, que es un compositor de acá, le llamaba una canción del litoral para Sí. darle un tinte más genérico, Sí, pero que está rítmicamente afianzado en el chamamé, ¿no? Como género de origen, ¿no? así es. Y uno escuchando sus distintos discos y demás, uno ve que no sabe decir si la letra acompaña a la música, si la música acompaña a la letra, porque son grandes protagonistas, tanto la letra como la música en su obra, Jorge. Bueno, yo tengo tengo la certeza de que los dos lenguajes, ¿no? El lenguaje verbal, ¿no? En su forma poética, al menos lo que uno intenta, y el lenguaje de la música, en la canción configuran, como diría un querido amigo, un tercer lenguaje autónomo, ¿no? Sí, Uno a veces empieza por una copla o a veces empieza por una melodía o por unos acordes, pero en definitiva después el desarrollo hace que de eso hace que tal vez el conjunto de las dos cosas funcione de una manera más o menos feliz, y la verdad que cuando uno logra que se potencien esos lenguajes, la cosa está más o menos resuelta. No siempre pasa, pero lo que sí puede decirse que las puertas de ingreso a la canción son múltiples y todas tienen un atractivo particular, ¿no? Sí. El que toca instrumentos sabe que el instrumento mismo también le da alguna vía de entrada, ¿no? En la composición, o por lo rítmico, o por alguna secuencia de acordes, del mismo modo que alguna idea o alguna palabra genera otro lugar de acceso. Pero bueno, la canción tiene esa posibilidad, ¿no? Una posibilidad múltiple de abordarla. así es. ¿Y cómo la recibe el público? Porque su obra es para poner un disco tranquilo, escucharlo, sin que nadie interrumpa y disfrutar de la música y de la poesía y de lo que transmite usted con sus letras. Pero, por ejemplo, en los festivales, digamos, ¿cómo se lleva Jorge van der Molle en los escenarios? Bueno, yo tengo la idea de que los festivales se han configurado de una forma en particular a lo largo del tiempo, y que tienen una dinámica actual muy singular. Se trate del Festival de la Vendimia, o se trate del Festival de la Chaya, o se trate del que sea, o del Festival del Chamamé, o el de Cosquín. Hay como una intención, hay una dinámica festivalera que, bueno, uno a veces no encaja en esa dinámica, ¿no? Lo decía Juan Falú en otra oportunidad, que a él le gustaba tocar las sambas más lentas, y entonces el tiempo que tenía
era poco para hacer lo que él quería hacer. Claro. Pero en general, bueno, me han tratado bien, me han tratado bien en los festivales, a pesar de que no suelo tener un repertorio estrictamente festivalero, quiero decir, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, me parece que en todo caso hay lugares y lugares para escuchar música, y como vos hablabas antes de esa situación a la que algunos que somos un poco más viejos estamos acostumbrados, pero que actualmente no se da, que es la situación de sentarse a escuchar tranquilo. Exacto, ¿no? Algo que tiene un aliento largo, en el sentido de que no es un solo tema, sino que son varios, y a lo mejor el disco está pensado como una obra, sí, como una obra íntegra, independientemente que sean canciones aisladas. Sí, sí, sí. Pero bueno, seguramente coincidimos en que cada vez más esa cultura de escuchar el disco entero se está perdiendo de alguna manera. Exactamente, ¿no? Sí, y de concebir al disco como una obra íntegra, ¿no? Digamos, porque claro. Hay todo un trabajo de decir, este tema va por alguna razón también claro, a este tema. Porque uno justamente cuando arma ese repertorio lo piensa de alguna manera, piensa en de qué modo se distribuye esa energía en el material, en el disco, con qué tema va a empezar, y con cuál sigue, y con qué tema cierra el disco, en fin. Y por otro lado, después de un tiempo uno se da cuenta de que tal vez esa canción que quedó tan bien grabada a lo mejor no encaja en ese material, y a lo mejor tiene que esperar para ser para ser incorporada a algún material posterior. Pero todas esas cosas tienen que ver con una idea integral, ¿no? Sí, 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 así es. Y bueno, me parece que eso cada vez está cada vez más puesto en entredicho, porque me parece que actualmente lo que proponen las plataformas digitales, que son las nuevas maneras de difundir música, es una cosa mucho más fragmentaria, que bueno, los tiempos van cambiando, los modos de transmisión van cambiando, los modos de difusión, y me parece que en todo caso tenemos que ir adaptándonos a esas maneras, porque nos guste o no, son los modos en que se dan. En todo caso, uno pretendería tener un poco más de tiempo y utilizar un tiempo más largo y más tranquilo para escuchar todo un material entero, ¿no? Porque Así es. del modo en que lo hemos venido haciendo desde siempre. Exactamente. Así es, Jorge. Le quiero compartir con la audiencia a Jorge van der Mol en vivo. ¿Le parece, Jorge? A ver cómo lo trata la fiesta del chamamé, por ejemplo. Bueno. Con esta guitarra que empieza a sonar. certeza y el pasar, espesor de cedro y pino, que en mis manos va a cantar. Sol de pájaros inquieta luz, forma escondida en el árbol aquel que le devolvió al cielo lumbre de mi estrella. Guitarra, por tu voz gigante de madera, yo voy trenzando mi alma enredadera hasta donde me lleva el acero del sol. Da pena interrumpir la canción esta, un canto a la guitarra, Jorge. Realmente. Sí, es una canción que no tiene mucho tiempo de compuesta. Es una de las, bueno, ya tiene un tiempito, pero es una de las que uno considera todavía material bastante nuevo. Sí, sí. Y que, bueno, tiene que ver justamente con ese instrumento que hemos tenido la suerte que nos hayan puesto en las manos de chico y que, bueno, Yupanqui decía que
salvando las distancias, ¿no? Que no es lo mismo la guitarra de Yupanqui que la de uno, pero que para él la guitarra era como un templo donde él llegaba a escuchar y a ver qué es lo que la guitarra le decía, ¿no? Sí. Pero resulta ser, para los que tocamos guitarra, que somos muchos en este país, una compañía así permanente, y como es el instrumento que a uno lo acompaña, porque tiene esa posibilidad de que uno lo puede llevar consigo, ¿no? No tiene la dificultad del piano, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero bueno, y es un poco un reconocimiento a esa a lo que ese instrumento de algún modo nos aporta y ayuda a que nos configuremos de una determinada manera. El que toca guitarra sabe que piensa de un modo diferente al que toca un violín o al que toca una flauta traversa o un acordeón. Cada instrumentista tiene un modo de pensar la música que está fuertemente influido por su instrumento, ¿no? Por el modo en que su instrumento lo va llevando también. Y bueno, me parece que en la canción esa es de algún modo un tributo a esa cercanía, ¿no? Así es. Que mis viejos de chico me pusieron al lado. Exactamente, y que es la compañera de rutas, de escenarios, de camino. ¿Cuál es el momento en que usted se encuentra con la guitarra? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche? ¿Hay un momento con mayor preferencia en el día para decir, bueno? Mira, hay, no sé, me parece que hay épocas en que uno está más disponible y que tiene más tiempo y que está mucho más cercano y que tiene mucho más tiempo la guitarra cerca. Claro. Y hay épocas que no, por cuestiones de dinámica de trabajo y de viajes y de cosas, y bueno, pero yo en lo personal prefiero esas épocas de cercanía que donde uno recupera cierta intimidad y puede en todo caso ponerse más serenamente a pensar y a trabajar algunas ideas, pero no se puede precisar. A mí me gusta mucho trabajar de mañana, hay gente que prefiere, que son más noctámbulos, prefieren la madrugada, la noche. Yo me siento muy cómodo por la mañana, ¿no? Sí, pero ya te digo, tiene mucho que ver con la dinámica del trabajo, ¿no? Exacto. Eso es lo que un poco te pone o te saca de lo que querés hacer. Así es. Bueno, lo hemos escuchado a Jorge van der Molen con estas canciones del litoral, como decía el Chacho Müller. Pero lo vamos a llevar a un ritmo más de esta región del norte. Una chacarera trunca que apareció, se llama La Torcida, con Carlos Aguirre, es así, ¿no? Sí, hemos tocado esa chacarera. Esa chacarera yo la grabé en el año 2002 en un disco que se llama Navega. Navega, sí. Y después, bueno, ya la habíamos venido tocando en varias formaciones. Primero la toqué con el trío de guitarras de Rosario, la compartí con el Negro Aguirre, cuando hacíamos repertorio de los dos a dúo. Sí. Así que bueno, y no sé cuál de las versiones es la que vos tenés. Vamos a escucharla con Carlos Aguirre, si le parece bien, bueno. Jorge. Esta chacarera trunca, La Torcida, de Jorge van der Molen. Me salió torcida a ver quién va a bailarla, y en un giro de amor la sienta la tira y le dulce la piel amarga. Marca por la noche su fatigosa huella, ciega de soledad, un paso aquí abajo y otro paso en las estrellas. Lleva un corazón desacompasado y duro, y el acento del lado más débil del aire por donde cae. Esta chacarera trunca de este santafesino, Jorge van der Molen, digamos. ¿Qué dicen los santiagueños, qué dicen los norteños cuando escuchan chacarerear a Jorge? ¿Lo han aceptado? Bueno, sí. Bueno, yo espero que no se sientan muy incómodos, básicamente, ¿no? Pero
quiero decir que en este lugar, en esta región, donde, como te decía antes, no tenemos una música tradicional del lugar, como tienen los salteños, como tienen los santiagueños o los cuyanos. Nuestras músicas nos llegan de diferentes lugares y entonces nosotros nos apropiamos un poco de lo que va llegando, ¿no? Un poco de lo que va llegando de cada lugar. Y bueno, y es un hecho, porque uno lo ve andando por diferentes regiones, que no hay un único modo de tocar las especies musicales. Uno escucha rasguear el chamamé en corrientes o determinados grupos correntinos con cierta influencia de una manera, otros de otra, los chaqueños de otra forma. Uno escucha rasguear chamamé a los entrerrianos de otra manera. Entonces, bueno, uno va tomando un poco lo que puede de esa enorme tradición que tiene mucho de diversidad, ¿no? Así es. Y esta chacarera justamente que vos mencionabas antes es una chacarera trunca, sí, en cuanto al fraseo, pero además es una chacarera que tiene una métrica muy irregular para lo que son las chacareras tradicionales, ¿no? Así es. Entonces por eso es que se llama La Torcida, haciendo referencia a esa irregularidad, ¿no? Así es. En una guitarreada con unos amigos hace ya algún tiempito, recuerdo que Christian Flandorfer, un amigo a quien mando saludos, en algún momento de la guitarreada dice, bueno, ahora voy a pedir silencio y quiero que escuchen tanto la letra como la música. Y escuché la letra y realmente me ha llamado poderosísimamente la atención. Esa que dice, no me digan lo que he de hacer, yo tengo mis razones. Quiero verlo al diablo porque me debe explicaciones. Quiero verlo al diablo porque me debe explicaciones. ¿Cómo nació ese guayno? El guayno del diablo. Bueno, ese guayno también tiene un origen muy afortunado porque coincide con una época en que Lucho González, a quien yo admiro y considero un maestro nuestro, que hemos podido disfrutar y aprovechar mucho en unos años que él vivió en Rosario, a finales de los 80, más o menos desde el 87 hasta casi el 90, Lucho González, que es un enorme guitarrista, que acompañó a Chabuca Granda, que acompañó a Mercedes Sosa, que es un enorme compositor y arreglador además, fue quien en ese momento ayudó a conformar un cuarteto que integrábamos junto también a Iván Tarabelli y Juancho Perone. Sí. Y Lucho González era el alma mater del cuarteto porque era realmente el que sabía, es decir, aquel que sabía mucha armonía, sabía mucho de arreglos y de ensambles, y era un poco al que nosotros prestábamos la mayor atención, ¿no? Sí. Y junto con otras canciones, Lucho apareció en un momento con una melodía y con una música de guayno, sí, a la que yo después le puse una letra. Él ahora no estoy acordándome si él hizo una parte de la música o una parte del estribillo o una parte de los arreglos. Lo que sí sé que estuvo muy involucrado en cierta forma del tema. En ese momento hacíamos todo muy muy juntos, ¿no? Otro tema que hicimos con él aparte es una canción que se llama Puerto Pirata, pero es de esa época, es de una época donde con Lucho estábamos muy cercanos, ¿no? Y nosotros muy influenciados por él, ¿no? De esa época sale y tiene que ver con una idea, ¿no? De reclamarle al diablo acerca de los males de uno. Sí. Y ahí el diablo retruca que en realidad los males que uno tiene no es porque él solamente los administra, pero en realidad el que se los busca es uno solo, ¿no? Es uno mismo. Realmente es de eso se impresionante trata un poco
la letra, ¿no? ¿Le parece que la escuchemos un ratito? ¿Cómo no? Un fragmento. No me digan lo que de hacer, yo tengo mis razones. Quiero verlo al diablo porque me debe explicaciones. Le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar. Que se ha creído el muy ladino, que casi en mi vino me da por llorar. Soy el derecho y el revés de todas las barajas y la razón de ser y hacer de lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa encima la ropa de cada mujer. Le moja los pechos oscuros, se los pone duros, los hace crecer. Una genialidad realmente. La letra, la música y el ritmo apropiado era el huayno para esta letra, ¿no? No había otra. Sí, bueno, sí, posibilidad. creo que hay, a veces, como te decía antes, hay algunos encuentros felices entre la rítmica que uno busca, el desarrollo melódico, un poco la letra, algunas cosas así coinciden bien, ¿no? Hacen buenas asociaciones, ¿no? Así es. Bueno, hemos hablado de la chacarera trunca, hemos escuchado un huayno de Jorge van der Mole, y otro de los ritmos característicos de nuestras regiones es la vidala. Y tenemos la vidala de las estrellas, que es otra obra de Jorge van der Mole. Sí. Bueno, la vidala de las estrellas es una canción bastante vieja. A mí la vidala entiendo que es un tipo de canción en la que nosotros acá no tenemos tradición realmente, ¿no? Sí. La vidala que se canta en un momento de la noche, que se canta de una determinada manera, que trata de temáticas muy internas, muy íntimas, pero bueno, uno justamente porque se anima, digamos, porque sabe que no tiene esa tradición, pero se anima igualmente porque la vidala es bellísima. Sí. Finalmente se pone y nos animamos a hacer algo, ¿no? Con la vidala de las estrellas, ¿no? Así es. Pero bueno, fíjate que yo no he compuesto otras vidalas porque no me he animado. No, pero muy bien lograda. Y la vamos a escuchar interpretada por Aca Secas, si está de acuerdo, Jorge. Pero. Bajo por una huella de muy arriba, vengo de las estrellas, traigo alegría. Vengo de las estrellas, traigo alegría. De donde vengo nadie
Qué linda, realmente. Transporta esta Vidala, ¿no? ¿Cómo? Transporta. Sí. Bueno, y además me siento la verdad, muy honrado porque los Acaseca, cuando se juntaron, una de las primeras cosas con la que se juntaron, ¿no? Con Sí. la que armaron repertorio con la Vidala de las Estrellas. Y yo lo supe mucho tiempo después, y, bueno, como son tres musicazos que yo admiro muchísimo. Sí, sí, sí. La verdad que es un honor esa versión que ellos hacen, ¿no? Que fue tomada y fue tomada justamente de la versión primera que hicimos con Lucho González, ¿no? Sí. En lo que nosotros llamamos, en nuestro grupo se llamaba Primer Toque, Claro. y de ahí la tomó Acaseca, ¿no? Sí. Así que, bueno, para mí es un halago. Así es, la verdad que una linda versión realmente. Usted en el 88, Jorge, fundó, junto a otros músicos, la Escuela de Músicos de Rosario. Sí, la Escuela de Músicos es un proyecto que duró unos años, actualmente no está funcionando, pero sí sirvió para sentar un precedente muy importante acá en la zona y en la región, porque fue un proyecto independiente que tomaba como referencia el repertorio de la música popular en general, que tenía un plan educativo, una parte de producción musical, tenía sala de ensayo que compartíamos muchos grupos, y de alguna manera configuró también un proyecto, digamos, experimental en ese momento. Duró unos 8 años y fue muy importante porque acercó vertientes muy diversas aquí en Rosario. Compartíamos la sala de ensayo de la escuela con Liliana Herrero y el grupo que en ese momento Liliana tenía, grupos de rock, grupos de jazz, Sí. y grupos de folclore. Y la verdad que fue un proyecto en que estábamos involucrados al final un montón de músicos, ¿no? Empezamos siendo 4 o 5, el que lideró la idea era el Pichi de Benedictis, un músico de acá de Rosario, al que nos fuimos sumando unos cuantos, y después al final éramos un montón. Teníamos alquilábamos una casa grande en el centro de Rosario, y bueno, fue un proyecto que demandó muchísimo trabajo, Sí. mucha energía, y fue para nosotros un enorme aprendizaje, y para muchos de los que fueron ahí fue de alguna manera un lugar de inicio de carreras, de proyectos, así que fue muy importante. ¿Qué satisfacciones le dio esa escuela, digamos, en cuanto Bueno, a quienes han pasado por esas... Mira, esa casona? para nosotros fue muy satisfactorio, primero poder llevar adelante en un momento difícil, en forma independiente, sin apoyo estatal, ni provincial, ni municipal, un proyecto que sosteníamos nosotros con nuestro trabajo, Sí. que tenía muchos alumnos, que integraba además géneros musicales muy diversos, que tenía un núcleo fundamental de materias que tenían que ver con la audioperceptiva, con el entrenamiento rítmico, con el canto, y fue para nosotros un momento de aprendizaje y un momento en que, al estar tanta gente junta, involucrada, significó un momento de mucho crecimiento, porque son las situaciones en que hay mucho intercambio a nivel de lo sensible y a nivel del conocimiento de cada uno, ¿no? Claro. Fue realmente muy importante para nosotros, porque de ahí arrancamos con ideas muy interesantes que en otra situación, en otras circunstancias o con otro tipo de armado de proyectos no se habría dado, ¿no? Yo tengo la certeza de que la diversidad y mucha gente trabajando junta, ordenadamente y compartiendo proyectos, siempre son situaciones donde aparecen resultados inesperados, y además de los que uno busca, son situaciones muy ricas, quiero decir, no a largo plazo. Entre las obras de
Jorge van der Mole, por supuesto, no podemos pasar por alto otra canción que ya nos pertenece a todos, Jorge, que es Sueñero. Sueñero es también una canción de la segunda mitad de los 90 más o menos, no, de mediados, te diría que de mediados de los años 90, también es un huayno, y bueno, la verdad que he tenido la suerte de que fuera tomada en uno de sus discos para su repertorio por Mercedes Sosa, Sí. y cosa que significa para mí el halago mayor que una artista que es como la voz insignia de nuestro pueblo, Sí. haya tomado una canción. A cualquiera que le haya pasado sabe la enorme satisfacción de escuchar una canción propia en la voz de Mercedes, ¿no? Así. ¿Y cómo fue? Mercedes se puso en contacto con... ¿Cómo llega Sueñero a Mercedes Sosa? Bueno, yo creo que ahí es donde en algún momento tuvieron mucha importancia las editoriales, ¿no? Uh-huh. Cosa que en este momento no ocurre. Las editoriales de partitura como factores de divulgación de obra. Sí, 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 sí. En aquel momento la señora Hilde Fischer era directora artística de Editorial Lagos, sello que lamentablemente ya no existe como tal, sino que forma parte de un sello multinacional que es la Warner Chappell. Lamentablemente digo porque hay una enorme producción de música argentina que está en manos de una editorial multinacional. Sí. En aquel momento la señora Hilde Fischer cumplía, yo te diría que con mucha sabiduría esa función de dirección musical, porque era la persona que sabía qué canción podía llegar a interesarle a qué intérprete. Qué bárbaro. No se equivocó. Y se las hacía llegar. Sí. No es que hacía llegar cualquier material a cualquier lado, sino que era una función muy bien desarrollada, que es ver cuál puede ser el material que puede interesarle a qué intérprete. Así es. De ese modo fue que llegó una versión mía de Sueñero a Mercedes Sosa, por intermedio de la señora Fischer. Bueno. Escuchamos, ¿le parece, Jorge? ¿Cómo no? Un fragmento de este guayno. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda hacer si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. Una genialidad realmente, ¿eh? Sueñero. Muy agradecido por Muy realmente. Jorge, quisiera que compartamos este momento. Seguramente vas a recordar de qué momento me estoy refiriendo. Coincides con Mercedes Sosa en un programa de Badía. Sí. Y ahí cantan Oración del Remanso. Uh-huh. ¿Te acordás de ese momento? Sí, claro. Seguro uno no puede olvidar esas cosas. Así es. Compartamos entonces ese momento mágico. ¿Cómo no? Mercedes Sosa con Jorge van der Mole.
de Van der Mole. Jorge Van der Mole, que está ahí, mírenlo. Sí, maestro. Gracias, maestro. Soy de la orilla brava, el agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente de remanso Valerio que desde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigue. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y te hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Qué momento, ¿no? Qué momento. Sí, sí, realmente. Muy emocionante, ¿no? Sí. ¿Cómo la recordás a Mercedes Sosa? Bueno, la recuerdo, me parece que de un modo en que a ella le gustaría ser recordada porque era una persona muy disciplinada dentro de su genialidad. Uno no supone que una persona con esa capacidad de interpretación y con esa voz tan particular, con esas características técnicas tan personales, ¿no? y de tanta profundidad, necesita estudiar, pero era una persona que nos hacía entender a todos y nos mostraba la enorme capacidad de trabajo que tenía, pero la enorme dedicación al estudio. Uno no iba a encontrar a Mercedes un día de su vida sin estudiar las obras que estaba preparando o que ya tenía en el repertorio o que estaban siendo integradas o para un disco nuevo. Y ella lo ha repetido en muchas oportunidades. Soy una persona que intenta hacer las cosas bien y que estudia mucho para eso, decía. Claro. Bueno, me parece que además de esa enorme singularidad interpretativa que hace que uno reconozca en Mercedes Sosa ese liderazgo tan particular a nivel de, además no solamente por la interpretación, ha sido de una sabiduría suprema en la búsqueda y en la definición de los repertorios. Sí. Uno puede tener un perfil muy preciso de la música argentina sin conocer absolutamente nada de la música argentina, solamente escuchando la obra de Mercedes Sosa, porque ha sabido concentrar en sus discos, en sus grabaciones, lo que ella consideraba trascendente de cada época, ¿no? Sí. Desde allá de los principios de los 60 en adelante fue como quien mejor
ha armado los repertorios en la música popular argentina. Sí, 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 sí. Ha tenido una enorme capacidad, ha sabido encontrar dentro del tango, pero también ha sabido encontrar en los materiales de Fito Páez y de Charly García lo mejor del rock y ponerlo en su repertorio. Ha sido en ese sentido nos ha dado clases en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a cómo seleccionar el material, cómo tratarlo. Así es, realmente, y el halago como artista, ¿no? De saber que Mercedes Sosa ha elegido obras tuyas y ha cantado, Sí, ¿no? sí, la verdad que sí, es muy halagüeño eso, verdaderamente. Así es. Y Oración del Remanso, que lo escuchamos recién en la voz de Mercedes Sosa, bueno, junto a Jorge. ¿Cómo nació ese tema? Que ya tiene varios años, apareció en el disco Navega. Sí, es una canción también que data de mediados de los años 90 y que hace referencia a una región, a una zona de acá del río Paraná. Sí. El Remanso Valerio es un lugar en particular que está cercano a la actual conexión Rosario-Victoria, entre las localidades de Granadero Baigorri y Rosario, y en las orillas se encuentra una comunidad de pescadores, sí. la Villa del Remanso, la Comunidad del Remanso, como le llaman, que es una histórica villa de pescadores, que por allá, por principios de los años 90, fue agregado al lugar una imagen de un Cristo con redes enrolladas en el cuerpo, y que de alguna forma la comunidad se apropió de ese símbolo, ¿no? Sí. Porque no era un Cristo en la cruz, sino era un Cristo de los vivos, caminante, sí. con los materiales de pesca que utilizaba la gente del lugar, ¿no? Que utiliza sí. la gente del lugar. Claro. Entonces, se lo bautizó en el lugar como el Cristo Pescador, y había un pequeño cartelito en la ruta a 1000 metros que indicaba la presencia del lugar, ¿no? Ahí, diciéndole a la gente que pasaba por la ruta que ahí, contra el río, estaba la comunidad del Remanso y estaba el Cristo Pescador. Así es. Así que bueno, de ahí viene, la temática, ¿no? Tiene que ver con los vecinos y con los trabajos de la gente del río, ¿no? Así es. ¿Y esa gente del río, digamos, escuchó esta canción? Sí, por supuesto, sí. Sí, creo que se la reconoce como propia. Es una canción que de una forma, siempre lo digo, de una forma inesperada, y sinceramente uno no puede prever qué es lo que va a pasar con una canción. Es una canción que empezó a caminar sola y a hacerse espacio sin demasiada difusión, sí. y llegó a ser tomada por intérpretes nacionales por una gran cantidad, y cada cual la hizo a su modo, desde formas muy tradicionales hasta formas muy novedosas, y también por artistas cubanos, españoles, en fin, y son esas cosas sí. inesperadas, ¿no? Pero sí. que tienen que ver seguramente con algo que dialoga especialmente bien con el público, ¿no? Sí. Pero creo que la gente de acá la reconoce como propia, seguro. Sí, y de varias regiones del país, ¿no? Acá en Salta es muy común escucharlas en las guitarreadas, que en algún momento alguien canta la Oración del Remanso y acompañado por otros que también la conocen y demás. Es una obra que se ha difundido, que ha llegado mucho. La verdad que sí, es muy honroso que pase eso. Siempre uno piensa, bueno, ¿cuándo será el momento? Porque lo hemos visto en otras épocas, el hecho de que aparezca una canción durante un tiempo y tenga mucha presencia, y después con el tiempo, como una cosa muy lógica, ese entusiasmo, esa presencia de la canción va desapareciendo, va decayendo, hasta que en algún momento
deja de cantarse. Y eso ha ocurrido con canciones. Lo que me va a quedar por saber si después de dejar de cantarse, Sí. como ocurrió con algunas canciones del folclore, Sí. vuelve al cabo de mucho tiempo, como Exacto. volvió, por ejemplo, una de las canciones más bellas del cancionero argentino, como es El Cosechero, Sí. de Ramón Ayala. Ramón Ayala. El efectivamente. Cosechero apareció en una época que fue un gran boom, y realmente es una canción que tiene un valor tan intenso que realmente despegó como una gran obra. Después hubo un momento en que la obra desapareció, ¿no? Y al cabo de muchísimos años apareció nuevamente en nuevas versiones, como si hubiese tenido un tiempo de reposo y de ocultamiento, y después vuelve a aparecer. Bueno, yo siempre quedo a la expectativa de, bueno, en algún momento la oración del remanso va a dejar de ser cantada, Así es. porque ha pasado y seguirá pasando, ¿no? Vamos a ver qué sucede, los misterios de la canción, ¿no? Vamos, ya veremos, que ya veremos. tiene sus propios caminos y sus propios Sí, seguro. los misterios. Oración del remanso, una interpretación en vivo vamos a compartir ahora con la Trova Rosarina. A ver. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. La Trova Rosarina, ¿no? que ha sido un movimiento necesario en un momento de nuestro país. Estamos hablando de la década del 80, 82, en el año 82, ¿verdad? Sí, bueno, hemos tenido la suerte de reencontrarnos y rearmarnos como grupo, algunos integrantes actualmente, y hemos tenido la suerte de compartir unos cuantos conciertos, ¿no? Sí. Eso surge de una invitación de Juan Baglietto el año pasado, aquí en Rosario, donde hicimos un par de presentaciones a beneficio de la Fundación La Higuera, de médicos que están instalados trabajando en el Impenetrable, y de un hospital público aquí en la localidad de Rosario. Y bueno, esa juntada eventual dio lugar posteriormente a algunas invitaciones que nos llevaron después a Cosquín, que nos llevaron a Colón, y que bueno, han aparecido algunas otras oportunidades donde realmente nosotros las pasamos muy bien. Hacía mucho tiempo que no estábamos tocando juntos. Pudimos hacerlo en alguna oportunidad durante los 90, a fines de los 90. Sí. Pero bueno, cada uno lleva adelante su propio proyecto. Así es. Y bueno, estas son oportunidades que uno no puede desperdiciar, y para nosotros es un verdadero gusto juntarnos nuevamente, trabajar, ensayar un repertorio que abarca cosas muy viejas, pero también algunas cosas más nuevas. Sinceramente agradecemos esta posibilidad que nos han dado, ¿no? Sí. Porque aparecen estas oportunidades que aparecen por azar y que después se refuerzan merced al interés de algunos lugares, algunos productores, así que para nosotros es un gustazo. Así es. Jorge, hemos pedido a la audiencia que a través de las redes sociales hagan preguntas. Una pregunta la formula Iliana Di Matteo, que le pregunta a Jorge si las canciones nuevas
que por supuesto que no están editadas, son lo suficientes ya para completar un disco. Sí, sí hay canciones para completar un disco, y bueno, está dentro de nuestras prioridades en cuanto al proyecto. La verdad que este es un año muy particular. Es un año que está asignado básicamente por un interés alrededor de las elecciones. Sí. Es un año eminentemente político, pero bueno, esperamos que sea un año donde también podamos concretar un poco ese proyecto de grabación. Como yo te contaba antes y compartimos con nuestra oyente que pregunta, me parece que ahora grabar un disco y editar un disco tiene que ser pensado de una manera diferente. Sí. Como hablábamos antes, la discografía es una posibilidad que está en crisis, ¿no? Los sellos discográficos sufren una profunda crisis que tiene que ver con un mercado, con varios mercados, y con hábitos distintos, ¿no? Y con hábitos diferentes. Sí. El espacio ha sido fuertemente ocupado por las plataformas digitales, y donde el modo de escuchar la música es más por temas, ¿no? Habría que pensar a ver cómo hacer. Ya es bastante difícil abocarse a producir en forma independiente, como lo hemos hecho nosotros al menos en los 3 últimos discos, de modo independiente producir y luego editar ese material, porque bueno, son otras reglas de juego, ¿no? Así es. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes. Y una pregunta inevitable que nos hace Federico también a través de las redes sociales, Jorge, es si tiene pensado venir a Salta a tocar. Mira, nosotros estamos siempre pensando en que queremos ir a tocar a todas partes. Sí. No tenemos nunca pensamos a tal lugar no quiero ir. En realidad yo hace muchísimo tiempo que no voy a Salta a tocar, hace unos cuantos años. No tengo inmediatamente planeado, te decía antes que el año es un año muy particular, sí. De modo que yo personalmente no quiero mentir, no tengo en mi agenda planeado ir a Salta, pero la verdad pero sí tengo deseos de hacerlo porque me han tratado bien, porque Salta es muy bella, porque el público es un público muy afectuoso, así que bueno, sinceramente quisiera poder estar ahí. No lo tengo planeado momentáneamente. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad que ha sido un placer, un enorme placer compartir con vos. Tu gracias a ustedes por esta posibilidad de diálogo verdaderamente, porque es muy importante para hacernos visibles, ¿no? Gracias. Por favor, Jorge, lo agradecido somos nosotros. Un gran abrazo. Un abrazo. Gracias. Estén bien.